Vamos con información y con lo que nos va a proponer el día de hoy en su tema, esto de muerte asistida, el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y exrector de la misma casa de estudios. Un privilegio poder platicar con usted, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues en efecto, el próximo miércoles, Jaime, en la nochita, en un evento conjunto entre el Instituto Aspen y la Academia Nacional de Medicina de México, que está en el Centro Médico Nacional, vamos a analizar un tema polémico, ya lo apuntabas tú, la muerte asistida. Y precisamente, como es polémico, pues vamos a analizarlo tanto desde las perspectivas médicas como desde las perspectivas filosóficas y jurídicas. Estaremos conversando con la doctora Juliana González, que es profesora emérita de la Facultad de Filosofía de la UNAM, y con el doctor Diego Valadez, que es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM, y los comentarios oficiales estarán a cargo del propio presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Armando Mancilla. Bueno, ¿por qué este tema, Jaime? ¿Por qué traemos este tema a colación? Bueno, me parece que siempre es oportuno mantenernos activos y actualizados en torno a algo que a veces no nos gusta mucho hablar de ello, pero pues es algo que eventualmente todos sabremos de confrontar, que es nuestra propia muerte y que seguramente muchos lo hemos visto de cerca, con seres queridos, con gente cercana que se nos han adelantado. Pero el concepto mismo de la muerte y de la vida ha cambiado, sobre todo a la luz de dos fenómenos que me parece importante resaltar y que son las razones por las cuales pensamos que era oportuno volver a tocar este tema. Lo primero tiene que ver con cómo ha aumentado nuestra expectativa de vida. La longevidad hoy en día es un fenómeno relativamente novedoso en nuestra especie y no necesariamente siempre es algo positivo. Alguien puede pensar que vivir más años es un triunfo de la ciencia sobre la muerte, y en realidad en cierta forma lo es, pero también es un hecho incontrovertible que con la longevidad aumentan muchas veces las desigualdades, aumenta la soledad, aumenta el sufrimiento y la longevidad se asocia a muchas otras enfermedades, de manera que esto está cambiando muy dramáticamente diversos aspectos que tienen que ver precisamente con esa última etapa que tenemos antes de morir, cuando entramos en lo que se denomina la etapa terminal. Fíjate, Jaime, que hoy en día 2 de cada 3 muertes que ocurren en el mundo, y México no es la excepción, se asocian precisamente a la vejez y a las enfermedades que a su vez se derivan de la propia vejez. Por eso, el término de muerte asistida, el concepto de muerte asistida, es algo relativamente novedoso y conviene revisarlo, conviene analizarlo. Empiezo por señalar que hablar de muerte asistida no es sinónimo de eutanasia, Jaime. La muerte asistida se encuadra más dentro de la idea de los cuidados paliativos, es una decisión que se toma en un momento dado de manera libre entre un médico o un grupo de médicos, el enfermo en uso de sus facultades y la participación de sus familiares, y se aplica en aquellos casos en los que estamos frente a una enfermedad terminal, claro, cuando ya no hay realmente ninguna posibilidad de que esa enfermedad remita o se detenga, y cuando estamos ante situaciones en las que el sufrimiento de la persona que está en ese contexto es serio y muchas veces es creciente. Entonces ahí es donde entra este concepto y el de la muerte digna, es decir, partimos de un principio, Jaime, la muerte es inevitable, claro, pero una muerte con sufrimiento no lo es. Y
por otro lado, bueno, pues también debemos de reconocer que este tema, que era un tabú, paulatinamente también, Jaime, se va liberando en las redes sociales. Hoy encontramos en las redes sociales que hay gente que está hablando en primera persona y en vivo de su muerte inminente. Encontramos blogs, encontramos plataformas, encontramos espacio. Las personas que están enfrentando esta situación se comunican entre sí y todo esto ha ido logrando que lo que era un tema medio tabú, que tendíamos a ocultar, pues hoy se ventile, se analice, y si a eso le agregamos que también ha venido creciendo la idea de que es un derecho, la muerte digna es un derecho, entonces la muerte asistida también forma parte de un derecho. Y en realidad, fíjate, tengo aquí la lista de los países europeos que ya tienen debidamente legalizada la muerte asistida. No solamente Suiza, que fue la primera, y Holanda, que siempre han sido muy liberales en estos temas, sino que también ya existe la muerte asistida como un derecho legal en Luxemburgo, en Alemania, en Finlandia, en Bélgica y en Austria, y en por lo menos 8 o 9 estados de la Unión Americana. Es decir, claro, el fenómeno va creciendo, eventualmente México tendrá que tomar una decisión al respecto, y de ahí, pues, la razón de que analicemos este tema controvertido. Queremos hacerlo como se hacen las cosas ante estos temas, con respeto, para empezar, a todos los puntos de vista, claro, pero también en un marco de libertad, para que podamos escuchar las implicaciones filosóficas, los retos jurídicos y las propias reflexiones de los médicos, porque los médicos no tomamos esta decisión. El médico diagnostica, el médico informa, el médico aconseja, pero hoy en día estas decisiones competen al enfermo y a sus familiares, ¿no? Claro, en uso de sus libertades. Doctor, por ejemplo, en el caso, lo que se vive hoy en México, un enfermo llega a un hospital, le piden o le preguntan a los familiares si por lo que está padeciendo lo tienen que entubar. Hay gente que se puede quedar meses con un respirador artificial, con una calidad de vida pues muy mermada, con una familia también muy desgastada a su alrededor. Ese tipo de decisiones podría ser atendido con esta discusión que van a tener con ustedes el próximo miércoles, porque también ahí se levanta el debate, ¿no? Así es, Jaime, justamente de eso se trata. Has descrito esa imagen que a muchos, y seguramente a muchos de tus radioescuchas, les resulta aterradora, porque o la hemos visto de cerca con algún familiar, claro, o la hemos visto en la televisión o en algún lado, y esa imagen es aterradora. Fíjate que cuando el gobernador de California, Jerry Brown, firmó en California la ley que permitía la muerte asistida legalmente, él decía que lo hacía no solo como resultado de un referendo que hubo ahí, sino también con la firme convicción de que estaba pensando en él mismo a la hora de firmar esa ley. Y yo creo que estas reflexiones, como decía Fernando Sabater, sobre la muerte, no solo nos dejan pensativos, sino nos vuelven a cada uno de nosotros pensadores. Claro. ¿Qué queremos enfrentar el día que estemos cerca de nuestro final? Y lo que tú has descrito, pues es lo que para muchos nos resulta aterrador y quisiéramos evitar, y en ese contexto se inscriben estas discusiones, tratar de tener un mejor marco jurídico para que haya la posibilidad de que uno mismo, y con el apoyo de nuestras familias o de nuestros seres queridos y con el consejo de nuestros médicos que nos están tratando, podamos tomar una decisión, la que nos parezca mejor para cada uno de nosotros, Jaime. Por supuesto. Por último, estamos platicando con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Él es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, exrector de la propia Casa de Estudios. Doctor, la propia Olga Sánchez Cordero
hace algunas semanas, dio a conocer que se podría promover a través del nuevo gobierno que llega y que en el Congreso se instalará el 1 de septiembre y que tomarán las riendas de las decisiones del gobierno a partir del 1 de diciembre. Este tema del derecho a una muerte digna también se está ya viendo en esa parte del gobierno con una mayoría en el Congreso. Eso es interesante también que se tome en cuenta y que se pueda discutir de manera seria, ¿no? Así es, en efecto, Jaime, la idea es que podamos nutrir con argumentos sólidos, éticos, científicos, jurídicos, esa discusión que muy probablemente se presente en los próximos meses o cuando el nuevo Congreso quede instalado y cuando consideren que es tiempo de revisarlo. Claro. Entonces necesitamos tener a la mano esos elementos y justamente de eso se trata, de poder tenerlos con los expertos, con el aval de instituciones sólidas como son la universidad, la Academia de Medicina, el Instituto Aspen y seguramente otras voces que también se sumarán. Esa es la idea, Jaime. Así que bueno, pues sí, estamos frente a un tema controvertido, pero más vale que lo afrontemos y lo tratemos de dirimir con base en la razón, con estricto apego también, Jaime, a la libertad individual. Aquí no se puede forzar a nadie, pero precisamente en esa misma línea hay también que garantizar el derecho a las diversas opciones que cada uno quiera tener en esa etapa de la vida. Pues doctor Juan Ramón de la Fuente, un privilegio poder platicar con usted esta tarde en el espacio Joaquín López Dóriga. Lo abrazamos y le deseamos una extraordinario inicio de semana. Gracias, igualmente a ti, Jaime, un gusto saludarte y buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes, es el doctor Juan Ramón de la Fuente, él es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex rector de la UNAM.